Almas para Cristo no lo es todo, es lo único. Hoy 27 de julio 2022 les habla su pastor y amigo Luis Torres. Seguimos conociendo un poco sobre el reino de los cielos. Para ello vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 20 versículo 1 al 16. Consideraremos la parábola de los obreros de la viña. Esta parábola es la conclusión del relato relacionado con el encuentro entre el joven rico y Jesucristo, registrado en el episodio anterior, Mateo 19, del versículo 16 hasta el 30. Y responde a la pregunta hecha por Pedro cuando Jesús le dijo: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Eso se encuentra en Mateo 19, 23. A lo que ellos, sus discípulos, le respondieron: ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándole Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Si se dan cuenta, la salvación no depende en nada del hombre, porque es imposible para el hombre. La salvación es obra única y exclusiva de Dios. Luego viene la pregunta de Pedro en Mateo 19, 27. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Aquí vemos una mentalidad propia del judío, ¿no? Negociar. Bueno, hemos hecho de todo esto, pero ¿qué vamos a tener a cambio? De aquí Jesús darle una respuesta, ¿no?, a esa pregunta. Y la primera respuesta la encontramos en el versículo 28. Él le dice, pues, se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a Israel. Con eso yo creo que es suficiente, ¿no? Que el pago por servirle a Él va a hacer que se sienten a juzgar a Israel en 12 tronos, cada apóstol en un trono. Segundo, versículo 29, mire, hayas lo que hayas dejado, lo tendrás 100 veces más, y la ñapa, la vida eterna. Eso de ñapa es mío, ¿no? ¿Okay? Pero la manera como se expresa Jesús aquí al responder a esa pregunta, ¿qué tendremos a cambio de si lo hemos dejado todo por seguirte a ti? Y el Señor le responde también, pues, que van a tener 100 veces lo que hayan dejado. Así hayan dejado casa, madre, hijo, lo que sea, lo van a recibir 100 veces. Y yo le pongo la ñapa, la vida eterna. Luego dice, pero, y subraya esa palabra pero, que es una conjunción adversativa, pero, indicando lo contrario. Muchos, una adversativa, pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Ahora concluye con la parábola para explicar qué vas a tener y por qué los postreros serán primeros. Si se dan cuenta, en Mateo capítulo 20, que es donde comienza esta parábola, inicia con un por qué. Porque el reino de los cielos es semejante, ya ustedes lo conocen bien, ¿okay? A manera de conclusión, poniéndole de relieve el reino de los cielos. Hace la comparación con el dueño de una viña, quien sale a contratar para laborar en su viña, por supuesto al personal para que le hagan el trabajo. Recuerden que esta es una parábola. El dueño de la viña, es decir, Jesucristo, les paga a todos por igual, un denario por día. Usted puede leerlo completamente esa parábola y se va a dar cuenta que el Señor le paga a cada uno por igual. A los que comenzaron a las 6 de la mañana, a las 9, a las 12, a las 3, e inclusive el que trabajó una sola hora, que fue el que contrató a las 5 de la tarde, porque recuerden, toda labor en aquel tiempo comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Entonces, lo interesante es que a cada uno de ellos le pagó un denario.
El denario era el pago que se le daba al soldado romano por un día. Y comenzó a pagar, comenzando con el trabajador que había hecho un trabajo de una sola hora. ¿Ve? Y le pagó de último al que comenzó a trabajar a las 6 de la mañana. Ahora, ¿qué aprendemos de aquí? Mire, uno, que la vida eterna es para todos por igual. No importa si te conviertes un segundo antes de morir o si te convertiste hace 100 años atrás. Lo importante es que tanto el uno como el otro van a recibir la misma paga. Segundo, los israelitas seguían el pacto de Dios de acuerdo a Abraham y por demostración histórica fueron los primeros, pues. Pero los gentiles que no estaban dentro de ese pacto viejo, pero sí en las promesas, acuérdense que se le prometió que en Abraham, en la simiente serán benditas todas las naciones, ahí estaba en la promesa, pero a ella no le había llegado todavía nada. Ahora, estando en el nuevo pacto, ¿verdad? En la sangre de Jesús seremos los primeros, cumpliendo así lo dicho por Jesús, que los postreros serán primeros. Y fíjate, si te das cuenta, en el rapto, a quien se va a llevar el Señor es a la iglesia. Y quien va a pasar por el derramamiento de la ira de Dios es Israel. Claro, que van a estar sellados para que no le afecten nada a ellos. Y para que ellos entren luego en el tiempo del milenio. Y fíjate que ya nosotros ya estaremos en el cielo, ya estaremos, ya habremos recibido toda nuestra paga, vamos a decirlo así. Ok, tercero, la salvación no es por deuda que el Señor tenga con nosotros, es de pura gracia. Date cuenta que Él los sale a buscar. Todos ellos estaban perdidos en el sentido de que no tenían trabajo. Y el Señor los sale a buscar y les preguntaba, ¿qué haces aquí? No he conseguido nada, ninguna chamba, vamos a decirlo así. Entonces Él viene y los contrata. Y dése cuenta otro detalle, y el que haya trabajado más recibirá la misma salvación del que haya trabajado menos. Y en cualquier momentito que usted tenga tiempo, usted busca 1 Corintios capítulo 15, el versículo 8 al versículo 11. Cuarto, en esta parábola hay que considerar la promesa hecha por el Señor. Él prometió galardonarnos. Dese cuenta en Mateo 5:12. Dice, vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Aun cuando suframos lo que suframos, persecución, lo que sea, por sufrir por causa de su nombre, vamos a recibir grande galardón. ¿Okay? Ya esa es una promesa. Nota ahí en Lucas capítulo 6, versículo 35. Nos dice que por amor a nuestros enemigos, o sea, es decir, si nosotros amamos a nuestros enemigos, de nuestro galardón será grande. Mira ahí Lucas capítulo 14, versículo 12 al 14. Por darle comida a los que no tienen cómo adquirir por su condición de impedimento, pues sea cojo, paralítico, ciego, pobre, qué sé yo. Dice, si llega a tener una gran comelona, bueno, invítalos. Dice, y será recompensado en la resurrección. Nota otro detalle interesante en Juan capítulo 4, versículo 34 a 38. Nos enseña que sembrando la palabra y ganando almas para Cristo también tiene tu recompensa. Véase en 1 Corintios capítulo 7 al 15. Capítulo 3, versículo 7 al 15. ¿Se da cuenta? Que Dios, aunque tú pienses que, oye, ni siquiera una felicitación del pastor recibo. Tranquilo. No, ni siquiera de mis líderes. Tranquilo. El Señor prometió que te va a recompensar y lo va a hacer. No en pequeñeces aquí en la tierra, sino en lo grande allá en los cielos. Y noten lo que dice también, ¿no? Que en 2 de Juan, del versículo 7 al 11, en especial el versículo 8, nos indica que el cuidarnos de los engañadores va a conservar el fruto de nuestro trabajo.
Tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros discípulos, porque si no perdimos el trabajo. No vamos a ser recompensados pues, después que tú hayas ganado a un alma para que tú lo estés formando y venga, qué sé yo, un mormón y se lo lleve. Perdiste tu trabajo, por eso no te van a recompensar como que se haya convertido, lo que sea, ¿me entiendes? Entonces, hasta eso tiene su recompensa. En Hebreos 10, versículo 35, nos enseña que el solo hecho de confiar en Cristo tiene grande galardón. Y finalmente, por el creer en Dios, usted obtiene pues su galardón, como dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Finalmente, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Primero en orden de pago, ¿okay? Los primeros, como vimos, van a recibir su premiación. Y otra cosa importante, aunque no aparece de una manera directa, y dice que los primeros serán superiores a los últimos, serán superiores a los primeros. En ese sentido, no se ve claramente, pero sí lo expresa si usted lo lee entre líneas. Por eso que dice allí, ¿no? Que muchos son los llamados a trabajar en la viña, aunque luego murmuren como el que reclamó. De todas maneras, ese recibirá su recompensa. Acuérdese, él recibió su denario. Y muchos son los llamados, como en el caso de los fariseos, muchísimos fueron llamados, los judíos, muchísimos fueron llamados. En el día de hoy, te ves a iglesias repletas, bien numerosas, llenas de gente. Y muchos son llamados, todos los que están ahí son llamados. Ahora, ¿cuánto hay de escogidos allí? Y si buscas una iglesia pequeñita, de unas 50 personas, vamos a mencionarlo de esa manera también. Esos 50 son llamados, pero ¿cuántos de esos 50 son escogidos? Por eso dice la Biblia que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Eso refiriéndose y darle explicación. ¿Por qué? Y dar la explicación del por qué en el último versículo. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Así que revisa, examina un poquito eso, si tú eres llamado y además eres escogido, porque puedes llevarte la sorpresa. Y el Señor en la segunda de los Corintios, el capítulo 15, versículo 5, nos indica que debemos examinarnos todos los días para ver si estamos en la fe. Tenemos que hacernos ese examen. Y recuerda, dice la palabra del Señor, el que me ama guarda mis mandamientos. El que es nacido de Dios es el que hace justicia, porque sabe que Jesús hace justicia. Y en esto conocemos que a Dios, en que guardamos sus mandamientos. Y de ahí salen los frutos. De ahí sale todo. Así que, mis hermanos, amigos, glorifiquemos a Dios. Démosle la gloria, el honor por habernos escogidos. Y demostremos que en verdad somos escogidos. Seamos consecuentes con esa elección. Andemos como hijos de luz, no como hijos de las tinieblas. Andemos como escogidos de Dios. Marquemos la diferencia. Recuerda, el árbol se conoce por el fruto. Dios les bendiga ricamente.